algún tipo de documento. En este caso no hacía falta ningún tipo de documento. Para el caso, por ejemplo, de algunos, dependiendo cada tipo de derecho, pues sí hay como documentos o situaciones que no pueden faltar. Por ejemplo, si yo quiero acceder a ellos, te tengo que decir cómo quiero acceder. En el caso, por ejemplo, de la factura, yo quiero acceder y quiero una copia simple de mi factura. Bueno, ya le estoy diciendo, copia simple. Lo que tengo que hacer como secretaría, solicitarle al registro y control vehicular, me manda una copia simple de esa factura. Si quieres certificada, yo lo que tengo que hacer, te paso la OVH, pagas, me mandas el comprobante y te entrego físicamente tu copia certificada. ¿Por qué? Porque me tienes que decir la modalidad en que prefieres se reproduzcan sus datos. Rectificación, pues tengo que especificar las modificaciones que necesito. Oye, quiero que me cambies el nombre. Pues el cuál, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Hubo un error en un apellido, en una Z, en una S, que son como los errores que por esta vía podemos subsanar. ¿No? Cambio de nombre, rectificaciones. Cancelaciones, bueno, pues tengo que solicitar las causas que motivan la petición, señalando aquellos datos que quiero que se eliminen y sobre todo de qué bases quiero que se eliminen. Y en la oposición, pues manifestar las causas o la situación para que se concluya ese tratamiento. ¿Por qué quiero que mi número de teléfono lo bajes de tu base? Porque no soy tu cliente, así de sencillo. Les decía también que un nuevo derecho es la portabilidad. ¿Y a qué se refiere esto de la portabilidad? Y también, yo le encontré un amor a los datos personales por propia necesidad. Cuando mi mamá sufre un síndrome muy particular, y independientemente de sus controles particulares, los hace a través del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces cada mes hay que hacerle un montón de análisis. Y resultaba que cuando resultó que un día que la acompaño, le tocaba su cita con el particular, pero su control con el del IMSS. Y les dije, oye, ya que le tomaste la tomografía, el ultrasonido y la placa, pues dámelas, porque voy a ver a un particular. ¿Y qué caso tiene que yo la exponga a otro laboratorio si tú ya se las hiciste? Y entonces me dijeron, no, joven, fíjate que esos cosas son del seguro. Y además ya están en el expediente clínico y no te las puedo entregar. Dije, ¿pero por qué no? No, porque mira, ni yo los tengo, porque ahora en verdad ya no te lo imprimen. El médico llegas a la consulta y en pantalla le aparece nuestro expediente clínico. Le dije, bueno, me parece bien, solo que, de acuerdo al 16 constitucional, también exige la portabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo tienes en el expediente clínico, tienes la obligación de tener tecnológicamente un sistema que me permita dármelo impreso en un CD, en una memoria, por correo, de tal manera que en otro dispositivo de uso libre, sin software especializado, se permita reproducir. No, pues el médico ni me entendió. Yo no sé de lo que tú estás hablando, vaya a hablar a la administración. Y por supuesto que tuvimos que hacer un procedimiento de portabilidad de datos donde se pedía la portabilidad del expediente clínico de mi mamá. Y entonces ahora sí voy con mi memoria, casi cada consulta, lo meten y me lo entregan. ¿Por qué? Porque de quién es la información, la columna de quién es, de los niveles de quién son de los pacientes. El instituto no tiene por qué apropiarse de los datos. ¿Vale? Entonces por eso que va a empezar de moda, le vamos a agregar, y ahora en unos años cuando les hablen de ARCO, ya les van a decir ARCO, porque ya se está utilizando mucho este se utiliza, por ejemplo, bueno, ahí les explicaba lo que es la portabilidad, lo portátil, lo que se puede transmitir, y por eso portabilidad es transmitir y copiar los datos personales del titular de manera fácil de un entorno informático a otro. ¿Vale? Eso va a ser, eso es el nuevo, y nuevo me refiero a que ya está en la Constitución, pero poco ha sido explorado. Bueno, este es el formato, ¿por qué? Porque el lineamiento sexto indica cómo se tiene que hacer este formato. Bueno, nada más es para que no se enreden tanto. Pues si es la obligación que tiene el instituto, por ejemplo, en este ejemplo que les estoy planteando, porque pasó también que la primera vez lo dieron en un programa que a la hora que tú lo metías a una computadora no se leía, o sea, aparecían puros garabatos. ¿Alguien alguna vez ha impreso o ha visto en pantalla el XML de una factura? Pues no se entiende nada, ¿no? Sin embargo, hay aplicaciones, hay software que te identifican con la factura que se emitió. Y entonces, por eso es que el IVAI y el INAI establecieron que te tienen que dar en un programa que se pueda aperturar y que sea de libre licencia.
¿Qué tiene que haber para que se dé? ¿Cuáles son las condiciones para la portabilidad? Primero, que yo te los di y que tú los capturaste en un medio electrónico. Es decir, yo no le pudiera decir al registro civil que aquella acta o que aquella escritura, que ya ven esas que están a mano todavía en un libro, me la pase a Word. No tiene la obligación. Pero si él capturó los datos en un sistema informático, es su obligación dármelos en un medio informático. Por eso ahí les pongo si excluyen los archivos en papel. Por supuesto que el número 2 es que los datos que yo te esté pidiendo sean en la portabilidad, sean mis datos. En este caso, mi mamá me tuvo que nombrar su representante legal, que ya vimos que también se puede. Y bueno, que este tercero no afecte, el ejercicio de la portabilidad no afecte los derechos de tercero. Pues en este sentido, el que me des mi expediente no afecta a nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Seguimos? Esto, por ejemplo, aquí se los ponía el expediente clínico, ¿no? Capturo los datos, me los tienes que dar en un medio, esa transmisión electrónica. El famoso CFDI, ¿no? También tiene datos. Los códigos que ahora ya se pusieron de moda en la pandemia, que vamos al restaurante y que tienes que escanear el código para que salga el menú. Eso, a pesar de que no es tema de datos personales, es parte de la portabilidad de un entorno informático, lo pasas a tu celular. Bajo esa idea es que se creó la portabilidad, de que es posible que a través de un código abras un archivo diferente, ¿no? Por eso te lo traigo. Ahora, ¿qué pasa rápidamente si yo le dije a la Cefiplan que me dé mi factura y Cefiplan dice que no? Existe un procedimiento que se llama recurso de revisión, que se interpone a través del Instituto de Acceso a la Información, donde yo le digo, oye, le solicité el ejercicio de un derecho ARCO, pero me dijeron que no. ¿Qué va a pasar en el instituto? Es como si nos demandaran. Viene el instituto y te dice, oye, Unidad de Transparencia, Dirección de Recaudación, está quejándose Jesús Miguel que no le atendiste su derecho ARCO. Y entonces ahí tenemos que presentar las pruebas. Si no lo hacemos, nos pueden sancionar y ahorita vemos cuánto nos cuesta. ¿Cuándo procede el recurso de revisión? Bueno, pues cuando, yo puedo decir incluso, porque ya también pasó en alguna dependencia, que declaró que la factura era confidencial. Sí, es confidencial, pero no para su titular. ¿Vale? Si viene Alfonso y pide la factura de Benjamín, no se la voy a dar, es de Benjamín. Pero si viene Benjamín y pide su factura, por supuesto que se la tengo que dar porque es de él, ¿no? Si yo entrego incompleto, si entrego cosas que no corresponden a lo que se solicita, o si niego, estoy actualizando alguna causal para que me demanden. Hagan de cuenta que es una demanda, me van a demandar porque no atendí ese derecho. Bueno, y hay muchas, ¿no? Entregamos, o también ha pasado que me lo piden impreso y yo se los mando al correo, o me lo piden por correo y por molestar les digo, vengan a recogerlo aquí. El hecho de cambiarles la modalidad también es causal de un recurso de revisión. Si, por ejemplo, yo no hice en este caso, que fue lo que tuve que hacer en el IMSS, que me contesta que no es posible la portabilidad, bueno, ya se generó una causal y por eso fue que a través del recurso de revisión me entregaron copia del expediente clínico. ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, pues obviamente tengo que decirle ante quién presenté la solicitud. Le digo, oye, Ibai, presenté un ejercicio de derecho ARCO ante Cefiplan y no me lo hizo, ¿no? Le doy mi nombre, le doy la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque ante una solicitud de derecho ARCO, entrego la respuesta, solamente tengo 15 días para oponerme o para presentar un recurso de revisión. Pasados los 15 días, llego en el día 20, me van a decir ya se te venció el plazo. Pero también es cierto que no es que ya no pueda acceder a la documentación, tengo que iniciar otro proceso, no crean que todo está perdido. Pero sí, para esa solicitud en particular ya se venció el plazo. Digo los actos que se recurren, los documentos que me dieron para lo que justificó que dijo la Secretaría en este caso, ¿no? Y por supuesto, y esto es bien importante, los documentos que acrediten la personalidad del titular. Igual ante el recurso y a la solicitud, digo quién es. ¿Seguimos? Esta es la ley que nos rige a Veracruz, es la que más tenemos que tener en cuenta nosotros, que es la ley 316 de protección de datos en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Si se dan cuenta, se publica el 27 de julio del 2017 y a pesar de que ya está por cumplir 5 años,
Todavía es una ley que pocos hemos estudiado a fondo. ¿Por qué? Porque no se había divulgado tanto. Sin embargo, no quiere decir que no sea de gran importancia para nuestro quehacer como servidores públicos, y yo siempre les digo, y como personas, ¿no? La ley de Veracruz igual nos pide el sistema de datos, la declaración de privacidad y el documento de seguridad. Este documento de seguridad es un cuadro que nosotros en las unidades de transparencia hacemos de las medidas que ustedes nos dicen toman para cuidar los datos personales. Ese no se publica, ese solamente nosotros, en tu unidad de transparencia IBAI, el IBAI nos dice, dime cómo has cuidado los datos. Bueno, se pusieron archiveros, se tienen contraseñas con llave, accesos, ya ven que hay accesos con tarjeta, o ahorita que modificamos o se modificaron los accesos en el HIT con la cara, con la huella, todo eso se informa. Lo marca la ley, pero como responsabilidad unidad con IBAI, no les toca a los demás, por eso no entramos en detalle de eso. Ahora es bien importante siempre, y aquí ya son como algunos tips, para que cuando ustedes que manejen datos de repente se los pregunten. Dice, por ejemplo, ¿qué nos dice la transparencia? Publica, entrega, ¿no? Eso nos dice la transparencia, hay que publicar todos los discursos, las nuevas instrucciones, incluso porque algo sí que se los puedo decir, la instrucción que recibimos de nuestros titulares es entrega la información. Siempre no ha habido una solicitud, de las más de 2000 solicitudes que llevamos, no hay ninguna que nos digan, oye, no lo entregues. Oye, pero va a explotar una bomba con el contrato, que cuánto costó el estadio, que cuánto se gastó. Pues está público y se utilizó, entrégala. Pero también existe, en su contrario, el reservar datos personales, porque reservar es una excepción. Voy a negar y a proteger. Si a mí me piden documentos que contengan datos personales, también es obligación de nosotros negarlos. Y no por otra cosa más que para proteger el interés de las personas que están ahí, siempre y cuando la ley no nos lo exija. Y para eso es que nosotros generamos las versiones públicas. Si en un documento, en un acta del comité, en una lista de asistencia, hay datos personales, independientemente que los tenga protegidos por mi sistema y por mi aviso de privacidad, si alguien por transparencia me pidiera la lista y en esa lista vienen nombres de personas, yo sí la voy a entregar, pero ¿qué tengo que hacer? Generar una versión pública del documento. La versión pública no es otra cosa más que una acción por medio de la cual se eliminan, suprimen o testan información muy particular dentro de un documento. Es el famoso testado de los documentos. Si ahí viene el nombre, y algo que nos pasó en las actas de entrega-recepción. En las actas de entrega-recepción de las distintas áreas se ponía el teléfono celular del funcionario, de los funcionarios. También, de acuerdo a la ley de entrega-recepción, debemos de publicar las actas de entrega-recepción. Pero al momento de publicarlas, nosotros tenemos que generar una versión pública. ¿Para qué? Para quitar el teléfono celular de los funcionarios, porque eso ya lo vimos al inicio, es un dato personal. Entonces, eso significa generar versiones públicas. Cuando en mi documento lo voy a hacer público, pero tiene datos personales, hay que hacer versiones públicas. Ahora, por ejemplo, ya los contratos también ya se están haciendo en versiones públicas, es decir, ya desde que se hace, ya no recabamos tantos nombres. Antes había los contratos donde venían los datos de identificación de los funcionarios. Firma el director general de administración, el secretario, que acredita su domicilio y que vive en tal y que tiene tal. Ya eso ya no se pide, porque no es un dato que se necesite para hacer un contrato. ¿Sale? Ahora ya se van quitando. Pero si nos toca o nos piden contratos donde sí vengan esos datos, ¿qué tengo que hacer? Versiones públicas, testarlo. Cuando se testan, acudan a sus unidades de transparencia o chéquense la ley, porque hay una leyenda que se le tiene que poner. Yo le tengo que decir que de esta hoja quité tantos datos alfanuméricos, tantos datos numéricos, pensando en el ejemplo del celular, quité 10 datos numéricos por corresponder a datos personales de un exfuncionario. Y con fundamento en la ley 316, apartado 3, fracción 15, todo eso. En cada hoja que nosotros le quitemos un dato, hay que poner el fundamento y la justificación. ¿Por qué? Porque no faltará que llegue el ciudadano, que la abra y dice, oye, aquí algo estás ocultando. No, no estoy ocultando nada, estoy generando una versión pública y ahí está el fundamento y ahí te dije cuántos dígitos les quité. ¿Vale? ¿Cuándo se realiza esta versión pública?
para difundir las obligaciones de transparencia o para cumplir una solicitud de información. En el caso de arriba, por ejemplo, cuando voy a subir el acta de entrega-recepción, y en el caso de abajo, bueno, cuando lleno todos esos formatos que me exige la ley en materia de transparencia. Ahora, aquí viene algo un poco más. Bueno, yo creo que todo ha sido interesante, pero además a esto, ¿qué son causales de sanciones? Ya vamos a entrar como en esta recta final de la plática, pero sí cuando hay alguna vulneración, ¿qué es lo que puede pasar? El artículo 51 de la ley 316 dice que además de las que señalen las leyes respectivas y normatividad aplicable, hay vulneración directa o indirecta en cualquier fase del tratamiento en estos casos. Y repito y subrayo eso de cualquier fase del tratamiento, porque tenemos que cuidar desde que se recibe nuestro compañero o compañera que le pone el sello de recepción hasta que se da la resolución final, porque en cualquier etapa de ese procedimiento puede haber una vulneración. Si se pierde o se destruye un dato personal, si se roba, se extravía o hay una copia no autorizada, si se usa, se accede o se da un tratamiento no autorizado, si se daña o modifica la información. Por eso yo celebro que les haya llamado mucho la atención cuando tenían que empezar a compartir información en sitios públicos, porque ahí vamos a estar haciendo eso, vamos a estar haciendo un uso no autorizado. Y qué bueno que se detuvo y que se dijo, no, mejor sabes que hay que hacerlo bien para no caer en una violación a la ley. Porque acá me dices la violación, pero aquí me dices la sanción. Y por ejemplo, el 179 de la ley habla de las sanciones. Las sanciones van desde si no cumplo el plazo, que si no entrego en tiempo y forma, si uso, dice la que está en negrita, si uso, sustraigo, divulgo, oculto, altero, mutilo, destruyo, total o parcialmente los datos personales. Y la siguiente, que es dar tratamiento a datos personales en contravención a los principios y deberes. Es decir, si tengo un deber de finalidad, un principio de finalidad, y no le dije a la persona para lo cual iba a usar sus datos, ya en automático caí en el 179 de la ley. Y parecía algo simple, es que solo le di compartir. Sí, pero nunca le dijiste que tenía que tener, que los ibas a compartir. ¿Vale? Y bueno, siguen habiendo, ¿no? Hago actos de verificación, que no acate las resoluciones, que no atienda las medidas cautelares, muchas cosas que podemos ir haciendo en este artículo. Pero lo que nos interesa, y en este quise tomar en cuenta, es, bueno, ya cometí la sanción, que sigue, ¿no? Bueno, siguen pues las medidas de apremio y el fijamiento de responsabilidad. El 168 nos dice que en caso de incumplimiento de todo lo que dice la ley, el instituto podrá disponer de las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. La primera es una amonestación pública. Hay una página, hay un apartado en la página del IBAI donde se dice qué dependencias y servidores han violentado la ley de datos personales. Sobre todo, y aquí es curioso, muchos de los municipios son los que están en esa lista, porque es más fácil que el alcalde suba la foto entregando los juguetes de Reyes sin tener el aviso y las autorizaciones. O sea, se da como en los municipios es donde hay más contacto con las personas, es más común la vulneración a los derechos. Y entonces dentro de los que es muy raro que una dependencia, solo el DIF estatal, hace como 4 años, salió en esa lista por una foto que la presidenta del DIF subió sin ponerle el cintillo a los niños a los que les estaba entregando las pelotas para el Día de Reyes. Entonces, bueno, ahí está la amonestación pública y hay una sesión de consejo del IBAI donde se vota, se dice la sanción, se dice el nombre y se publica. Y lo grave también es la multa, que equivale a la cantidad de 150.500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Ya, pues estamos ya, casi nos vamos. Aquí nada más les traje en el 2021, por ejemplo, estábamos, la UMA era 8902, de 150 a 1.500 veces, o sea que la multa más bajita es de 13.443 hasta 134.000 pesos, por haber utilizado indebidamente un dato personal. Hace 3 años se le multó al jefe de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Boca del Río por haber publicado un documento sin utilizar la versión pública. Y como era un funcionario que ya tenía 2 años en el puesto, ya estaba a punto de salir, acreditó
que ya tenía experiencia, que no había desconocimiento, y el instituto lo hizo como una medida como para que todos los demás lo empezáramos a tomar en serio. En aquel tiempo luego me estaba más barata, la multa fue de 10,000 pesos. Pero 10,000 pesos que evidentemente se paga del salario del funcionario y que si no la pagan se cobra a través del SAT. Hay un convenio de coordinación entre el INAI, CEFIPLAN y el SAT para que las multas se carguen a través de esas dependencias. Y bueno, pues ya para ir cerrando el tema, a reserva de las dudas que llegaron a tener. Si tienen en este momento, pues es para si hubiera alguna duda en particular, algo que quisiera comentar, algo que no haya explicado adecuadamente, pues con gusto. Adelante. Precisamente, como viene en la capacitación, lo que más quisiera saber, la publicación de redes sociales en la renovación de la Contraloría Ciudadana está pidiendo evidencia fotográfica. En este caso, las personas que forman estos comités son ciudadanos. Se tiene que proteger la imagen de estas personas. Sí, sí, en este momento sí, porque no tenemos un aviso de privacidad o su documento con su consentimiento expreso. Si por ejemplo ya hay que publicarlo, bueno, tendríamos que hacerle un documento muy simple donde se le dice, que ponga él, yo, fulanito de tal, acepto y autorizo a la CEFIPLAN, que publique mi imagen en los sitios oficiales, siempre en oficiales, independientemente que a partir se comparta, para que se utilice mi imagen y sea publicada. En este momento sí, porque no tenemos el sistema no lo reconoce. ¿Qué sí? ¿Cuál sería el segundo paso? Hacer una reunión de trabajo ya específicamente para modificar su sistema de datos personales, donde se agregue a la finalidad que también las imágenes que se recaben podrán ser utilizadas en las redes sociales oficiales de las dependencias. A partir de ahí, actualizamos el aviso de privacidad y ya los ciudadanos que participan ya están conscientes que sus datos, que su imagen va a publicarse. Si no se oponen, lo damos porque hacemos uso del consentimiento tácito. No te opusiste, entonces puedo compartir esa imagen del acto, de la sesión de trabajo, donde aparezcas. Y en la lista de asistencia de ese comité hay que ponerle una leyenda hasta abajo que dice, se le invita a conocer su aviso de privacidad. ¿Vale? ¿Cómo garantizo que Alfonso, que es ciudadano y que es parte del Comité de Contraloría Ciudadana, está de acuerdo en que se use su imagen y su nombre porque firmó el acta de asistencia? Y en el acta de asistencia decía que lo invitábamos a conocer su aviso. Si él no lo revisó, es bronca de él, ¿no? Nosotros cumplimos. Pero por lo pronto, si algo lo quisieran de bote pronto y hacerlo ya en la publicación, habría que recabar las firmas de las personas y en ese sentido, donde manifiesten su consentimiento para aparecer en las publicaciones en sitios oficiales. ¿Algo más? ¿No? Oye, sí sería pertinente poner los avisos de privacidad también en las redes, ¿no? Claro. Para que... Ahí en el apartado de información, ven que viene ahí cuando llenas el nombre y todo, hay un apartado de información, hay que decirle si desea conocer el aviso de privacidad, darle clic y se conectan a la página de la CEFIPLAN. Nosotros en la CEFIPLAN tenemos todos los avisos, entonces con eso pues vamos acotando ese margen. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que esté cubierto el principio de información. Ya te informé y en consecuencia viene el consentimiento tácito. Si yo tengo esos dos elementos, ya estoy protegido, ¿no? Y obviamente, recuerden, independientemente que diga que podemos utilizar las imágenes, si por algo sale un niño, un menor de edad, ese es un consentimiento o una protección adicional. Ahí sí, te tapamos los ojos, a menos que tengamos la firma de ese documento, pero de ambos papás. ¿Vale? Porque si no, puede ser que el niño está conmigo, lo subo, y resulta que la mamá viene y me echa pleito, ¿no? Y al final, al que nos van a meter en problemas, es a la CEFIPLAN. ¿Vale? Oye, aprovechamos un comercial ahí. Fíjate que tenemos una situación de lo que se acaba de comentar anteriormente, de que no podemos destruir los datos nada más así.
en Contraloría Ciudadana pues se manejan datos personales totalmente, ¿no? Pero dice la ley que después de 2 años ya perdieron vigencia. Tenemos cajas y cajas de comités de información que ya no nos sirve, la ley nos ampara que ya pasaron 2 años, sin embargo recurrimos al OIC y no pudo solucionarnos. Queríamos levantar un acta de hechos y pues que se destruya, ¿no? Y que se haga todo legal, porque pues ¿qué hacemos? Nos mandaron con la unidad de usted y usted con el comité que traen, y el comité dice que después cuando esté, y el caso que ha pasado casi un año que no podemos deshacernos de esa información. Entonces quisiéramos saber qué medida o cómo podríamos hacerle, porque ya las 3 instancias No, y justo aquí ya les traigo esa respuesta. En su sistema de datos, que es el sistema 12 de la Secretaría, en el apartado 10, viene la conservación. Y en esa conservación se señala claramente que justo dice, de conformidad con los lineamientos generales para la constitución y operación de los comités de Contraloría Ciudadana, 2 años en archivo, 2 años en concentración y concluido el periodo se da de baja. ¿Qué quiere decir aquí? Que nosotros o ustedes cuando hicieron este documento, ustedes le pusieron 4 años. Por lo tanto, hoy por hoy no se podría hasta que pase el tiempo de conservación que ustedes dijeron. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Si vamos a modificarlo, reducir el plazo y decir, va a estar 2 años en trámite y posteriormente baja. Y eso ya está autorizado en su sistema y está protegido por la ley. Entonces, pues nos esperamos los 4 años que marca la ley, o bien modificamos para que solo 2 y vamos a destruir. O sea, no, mi respuesta en ese momento era hay que esperar al órgano institucional de archivos y a todo el proceso archivístico. Pero esto ya está. Y esto está avalado por el Comité de Transparencia y por la ley. Entonces no tendríamos problema si modificamos y procedemos a la destrucción con fundamento en nuestro sistema de datos. Obviamente lo platicaríamos con la Contraloría para que esté enterada de nuestro fundamento. ¿Vale? Pero eso sería ya la respuesta. Ya, Mario, podrás... Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario final? ¿No? ¿Seguros? Ok. Bueno, le agradecemos entonces al maestro y yo creo que ha sido muy provechosa la plática y hemos quedado pues habilitados, por lo menos inicialmente, para operar de mejor manera en nuestro programa y evitar, digamos, problemas, sanciones, consecuencias, etcétera, y sobre todo resguardar adecuadamente los datos personales que los ciudadanos nos han confiado como funcionarios públicos. Queremos agradecerles a todos los asistentes nuevamente, también reiterar nuestra disposición a seguir capacitándonos de esta manera y pues buenas tardes a todos.